El clan Escorpión es considerado por el resto de Rokugan como poco de fiar o directamente malvados, aunque ellos están convencidos de que en realidad solo intentan cumplir con el deber que el primer emperador le dio a su clan. Es una gente plagada de misterios, secretos y con una historia tremendamente enrevesada, así que presta mucha atención porque estos son los maestros del Juego de Tronos japonés. Veamos su historia. Bayushi, el kami fundador del clan Escorpión, era el hermano gemelo del kami Shiba, quien fundaría a su vez el clan Fénix. Cuando su padre Onotangu, el señor Luna, comenzó a comportarse de manera extraña mientras aún residían en los cielos, Shiba y Bayushi se acercaron a sus hermanos Hantei y Fuleng y sugirieron que se debía hacer algo. Hantei prohibió a los gemelos continuar con sus planes, pero Fuleng los delató ante Onotangu. Cuando se enteró de que sus hijos estaban conspirando contra él tal y como había temido durante mucho tiempo, Onotangu se los comió a todos. Ryoshun fue el primero en ser devorado, y Bayushi fue el segundo. En su vanidad, Bayushi desafió al señor Luna, pero descubrió que su padre era aún más hábil que él, cayó presa de sus engaños y fue devorado. Cuando los liberó Hantei, cayeron al Ningen-Do, el mundo de los mortales, y se encontraron con la humanidad. Donde sus hermanos y hermanas vieron potencial y posibilidad en los mortales, Bayushi era más consciente de las realidades más oscuras del mundo y sabía que tenía que proteger a su familia de lo que no podían o no querían ver. En el torneo de los kami para decidir quién sería el emperador, Bayushi primero se enfrentó a su hermana pequeña Shinjo. Usó su estilo de lucha caótica contra ella y sus sombras y engaños hicieron caer a la agilidosa Shinjo. Pero cuando llegó el momento de enfrentarse a su hermano gemelo Shiba, el sabio Shinsei tomó a Bayushi aparte y le contó la historia del escorpión y la rana. Todos los Escorpión están familiarizados con esta fábula. Para algunos es el momento histórico crucial en el que Bayushi se da cuenta de su papel en el imperio. Para otros sirve como un recordatorio de la primera lección que aprende cualquier joven escorpión. Nada es lo que parece. La fábula decía así: un escorpión y una rana se encuentran en la orilla de un arroyo. El escorpión le pide a la rana que lo cargue sobre su espalda para cruzar el arroyo. La rana le pregunta: ¿cómo sé que no me vas a picar? Y el escorpión le responde: porque si te pico mientras cruzas el arroyo, yo también me ahogaré. La rana se siente satisfecha y se pone en camino, pero en medio de la corriente, el escorpión pica a la rana. Esta apenas tiene tiempo para jadear mientras se ahoga. ¿Por qué?, le dijo. ¿Por qué me haces esto? Bayushi adivinó la respuesta del escorpión. Lo hice porque soy un escorpión, está en mi naturaleza. Pero Shinsei cambió la última frase y le dijo: lo que el escorpión responde es: ranita, yo siempre supe nadar. Bayushi comprendió la enseñanza y esto le inspiró un plan para su próximo combate. Le comentó a Shinsei que estaba muy seguro de poder ganar a Shiba, y Shinsei le dijo: ¿realmente es eso lo que quieres? Bayushi le contestó: por supuesto. A continuación se enfrentó a su hermano Shiba, quien usó su paciencia para ver a través de todos los engaños y sombras de Bayushi y logró así derrotarle. O al menos eso creyeron todos. Porque lo que en realidad sucedió es que Bayushi no utilizó todas sus habilidades, perdiendo a propósito, pues la enseñanza que había sacado de la fábula era: no expongas tu verdadera naturaleza, para que así los demás siempre te subestimen. Bayushi, derrotado, regresó complacido al lado de Shinsei, y entonces el pequeño monje le golpeó en la cara con su bastón. Bayushi no comprendía a qué vino eso y se enfureció con él, pero el monje le explicó: tus palabras decían una cosa, pero tu sonrisa decía otra. Y es que Bayushi no había podido evitar una minúscula sonrisa cuando le mintió a Shinsei al decirle que quería ganar. Entonces Bayushi comprendió del todo la fábula, y desde ese momento se cubrió la boca con un trozo de seda para que su cara nunca volviera a delatarle. Algo que se convirtió en una tradición para todo su futuro clan, los cuales siempre llevan algún tipo de máscara tapando parte de su rostro. Finalmente Hantei salió ganador del torneo y nombrado primer emperador. Poco después, Bayushi y Hantei hablaron y llegaron al acuerdo de que Rokugan necesitaba villanos, no unos villanos de verdad, como los que vendrían de las tierras sombrías,
sino unos que pudiesen hacer todo lo que el Bushido les impedía hacer a los demás. Los espionajes, los sabotajes, los envenenamientos, las traiciones y mentiras. Todas esas vilezas que no dejan de ser necesarias para mantener a salvo un imperio aunque no nos guste. Y así como los León serían la mano derecha del emperador y la Grulla su mano izquierda, los Escorpión debían ser su mano oculta, manchándose las manos y sacrificando su honor para que el resto no tuvieran que hacerlo, dejándose despreciar por todos por el bien de todos. Así nació el clan Escorpión. Bayushi sabía que necesitaba un tipo especial de persona para llevar a cabo adecuadamente los objetivos de su clan. Sacó a sus seguidores de las sombras del recién nacido Imperio Esmeralda, pero su primer seguidor de élite sería Shosuro, una persona muy pero que muy peculiar. En el año 17, cuando Bayushi conoció a Shosuro, vio que no era más que un mozo de cuadra. Shosuro le pidió ser su seguidor, asegurándole que le sería muy útil, pero Bayushi lógicamente lo rechazó. Esa misma noche, Bayushi fue a una casa de geishas y disfrutó de la noche con una de ellas. Entonces, justo antes de caer dormido, la geisha le puso un cuchillo en la garganta y le dijo: ¿Lo ves? Puedo ser muy útil. Era la voz de Shosuro. Y sí, desde entonces Shosuro es el blanco de un montón de preguntas. ¿Era un hombre o una mujer? ¿Era adulto siquiera? Nadie sabe nada. Lo único que estaba claro es que eventualmente Bayushi y Shosuro se enamoraron. Mucha gente prefiere la versión en la que Shosuro es una misteriosa persona extremadamente hábil en disfraces y subterfugios, pero también existe una versión que explica que su habilidad para cambiar de apariencia a voluntad era sobrenatural. Según esta, Shosuro fue un ser humano creado por dos Kenkus, hombres cuervo, usando un diminuto fragmento de la nada. Su idea era que si conseguían darle un propósito que no fuera destructivo a un pequeño fragmento de la nada, este podría hacer un gran bien al mundo. Para empezar, comenzaron con algo sencillo: sustituir a Shuro, una pequeña niña que había desaparecido en una aldea cercana, por Shosuro, para así devolver la alegría a la aldea y de paso que Shosuro aprendiese lo que es el calor de un hogar y el afecto de unos padres, así como a tratar con otras personas. El problema es que poco después de hacer esto, la niña fue encontrada y Shosuro fue despreciado, odiada, perseguido y además quedó sin un propósito. No conocía ni sus orígenes ni por qué podía alterar su apariencia a la perfección solo con un pensamiento. Ni siquiera tenía claro que fuera del todo un ser humano. Por eso es que después de vagar durante años, se acercó a Bayushi, el más misterioso de los kami, esperando que con este pudiera encontrar algunas respuestas a cambio de servirle. En fin, fuera cual fuera la verdad, se convirtió en la primera persona en seguir a Bayushi y se fundó la familia Shosuro. Bayushi llevó a Shosuro a encontrarse con Shiba. Este sintió que era algo más que un ser humano, aunque no estaba seguro de qué es lo que andaba mal, pero decidió confiar en la decisión de su hermano. Algún tiempo después, Togashi apareció ante Bayushi y le advirtió que Shosuro tendría que seguir un camino diferente al suyo, por lo que no debía seguir encariñándose con esa persona. Bayushi se enfureció con Togashi y desde entonces se negó a creer en el destino. Años después, Fuleng comenzó su guerra contra Rokugan desde las Tierras Sombrías. Durante dicha guerra, Asako Yogo, del clan Fénix, obtuvo una gran victoria contra las tropas de Fuleng, rompiendo los encantamientos protectores del Castillo del Asesinato. Sin embargo, el propio Fuleng lanzó una poderosa maldición como venganza sobre Yogo. El clan Fénix reconoció la magia negra que contaminaba el chi de Yogo, pero ni siquiera Izawa pudo deshacerla. Sin embargo, fueron capaces de identificarla. Yogo estaba destinado, en el momento más crucial de su vida, a traicionar a quienes más amaba. El Shugenya Fénix también determinó que la maldición pasaría a través de su sangre a sus hijos, luego a sus descendientes y a todos los que llevaran su apellido. Yogo se decidió a poner fin a la maldición con su propio seppuku, pero fue interrumpido por el mismísimo kami Bayushi, que decía tener la solución a sus problemas: servirle a él uniéndose al clan Escorpión. Le prometió que así sería capaz de vengarse de aquellos que habían maldecido a su linaje. Yogo estaba impactado, despreciaba profundamente a los Escorpión y sabía que Bayushi lo sabía. Además le recordó al kami la naturaleza traicionera de su maldición.
Bayushi entonces le contestó alegremente: «Pero Yogo, si tú a mí no me amas». Yogo entonces lo comprendió. La única forma de contrarrestar su maldición era servir a aquellos a los que nunca podría amar. Dejó el clan Fénix y se unió al clan Escorpión, donde fundó la familia Yogo. La guerra continuó. Las fuerzas de Fu Leng tenían la ventaja y las bajas del clan Escorpión fueron cuantiosas, hasta el punto de que Bayushi llegó a enfrentarse a su hermano Hantei diciéndole: «Prohíbo que ninguno de mis vasallos muera más en esta guerra. Castígame como quieras, pero no fluirá más sangre de escorpión en las tierras sombrías». Esto coincidió con el momento en el que Shinsei revelaba la profecía según la cual un campeón mortal de cada clan debía adentrarse hasta el castillo de Fu Leng como único medio para derrotarle. Al saber esto, Chosuro ignoró la orden de Bayushi y se unió a los 7 truenos. Atarashi, el trueno del cangrejo, le preguntó por qué había desobedecido a su señor, y Chosuro le explicó que no le había desobedecido, porque lo que Bayushi prohibió fue que ninguno más de sus seguidores muriera en esa guerra, y Chosuro no tenía ninguna intención de morir. Los 7 truenos y Shinsei se adentraron en las tierras sombrías, donde encontraron a Fu Leng y lo derrotaron en lo que se conocería como el Día del Trueno. El coste fue alto, ya que solo Shinsei y Chosuro sobrevivieron a la pelea. No por nada, sino porque Chosuro, aunque había luchado con el resto para abrirse camino hasta allí, llegado el combate final no participó directamente en la batalla contra Fu Leng. Lo que hizo fue pactar secretamente con la oscuridad mentirosa, o la nada, que es lo mismo, para poder salir con vida de las tierras sombrías. Esto no lo hizo por cobardía, como pensaron todos, sino porque sabía que el plan del trueno del Fénix era atrapar a Fu Leng en los 12 pergaminos negros, y por lo tanto que alguien tendría que regresar con ellos a Rokugan. Su misión era sobrevivir. Huyeron hacia el norte, con el primer Oni y muchas otras criaturas inmundas persiguiéndolos. La oportuna intervención de Shiva permitió a Shinsei y Chosuro llegar a Rokugan, pero a costa de la vida de Shiva. Fu Leng había sido derrotado a un precio tremendo para la gente de Rokugan, pero aún más para Bayushi, con la pérdida de su hermano gemelo. Sin embargo, Chosuro cumplió su promesa de no morir y regresó junto a su señor. Trajo consigo los 12 pergaminos negros que contenían el alma de Fu Leng, y Bayushi se los entregó a Yogo para que su familia los custodiara, ya que eran los únicos que jamás podrían traicionarle. La negativa de Bayushi de enviar más soldados o siquiera un trueno escorpión para luchar contra Fu Leng aumentó mucho la brecha entre los escorpión y el resto de rokuganeses, pero ya estaban acostumbrados al desprecio. Chosuro, por su parte, tenía serios problemas. No solo había pactado con la oscuridad para sobrevivir, cosa que tiñó de tinieblas su alma, no solo había portado durante largo tiempo los pergaminos, cuya exposición directa ennegreció aún más su corazón, sino que además trajo también consigo la mano de obsidiana, la mano cercenada de Onotangu que Fu Leng guardaba en su palacio, pues un objeto de tan trascendental poder no podía ser dejado en las tierras sombrías. Y la mano, también maldita por supuesto, empeoró aún más la oscuridad de Chosuro. Y también se trajo de allí un espejo de obsidiana del que hablaremos más tarde. Sí, todo el luteo se lo llevó Chosuro. Al principio optó por fingir su propia muerte y adoptar una nueva identidad sobrenaturalmente en todos los sentidos. La identidad y los nombres verdaderos son muy importantes para los demonios, así que esto le sirvió para confundirlos durante un tiempo y disminuir su maldición, cosa que no cualquiera habría logrado. No es tan fácil engañar a los demonios como cambiarte de identidad y ya, pero si alguien podía hacerlo exitosamente, era Chosuro. Su nueva identidad fue la de Shoji, un Shugenya masculino, y fundó consigo la familia Shoji para el clan Escorpión. Junto con Bayushi, Shoji construyó una fortaleza secreta custodiada por la magia de las sombras y estableció una red de espías colosal, siguiendo las órdenes del emperador Hantei, que se dio cuenta de que necesitaría de esta para mantener a salvo su imperio de amenazas ocultas. A su vez, Soshi creó un nuevo estilo de magia que llamó magia shinobi. Sí, efectivamente, Soshi creó e instruyó a los primeros ninjas de Rokugan. Algo que nadie en absoluto sabía. O nadie admitía saber, porque los ninjas no existen. Shoji hizo que un pequeño número de estudiantes shinobi fueran reclutados dentro del clan Escorpión cada año.
Estos estudiantes fueron llevados a un dojo secreto, donde cada uno fue tocado con la mano de obsidiana, exponiéndolos al poder de las sombras para que fueran los espías y agentes nocturnos perfectos, literalmente haciéndolos uno con las sombras. El problema es que de las almas que tocó, más o menos una de cada 15 era reclamada por la oscuridad, pero era un precio aceptable por tener los mejores shinobis imaginables. Otros clanes tendrían los suyos también eventualmente, pero ninguno podría compararse jamás, ni por asomo, al número o a la habilidad de los ninjas escorpión. La historia oficial del imperio relata que en el año 45 el emperador Hantei se cansó del mundo de los mortales y ascendió a los cielos en cuerpo y alma. Pero la realidad es que sufrió una herida mortal durante la guerra contra Fuleng. Moribundo, Hantei preguntó a sus hermanos si iba a morir. Todos le mintieron, excepto Bayushi, que le dijo: sí, claro que vas a morir. Y además estarás solo. El rostro de Hantei se encogió ante esas palabras, hasta que Bayushi añadió: pero no por mucho tiempo, hermano. Tarde o temprano iremos a acompañarte. Solo entonces todas las dudas y angustias de Hantei desaparecieron y murió en paz. Años más tarde, finalmente le llegó la hora a Soshi. Su treta no duró para siempre, y en el año 82 la maldición volvió a infectarle, con tanta intensidad que no tuvo más remedio que abandonar las tierras escorpión y acudir a Togashi, el kami del dragón, el más sabio de todos, con la esperanza de que si existía una solución, solamente él la sabría. Togashi la recibió, pero ni siquiera él podía curarla. Lo único que podía hacer era encerrarla en una prisión mágica de cristal para evitar que se convirtiera en un monstruo o que cuando muriera, la oscuridad reclamase su alma. Y Shoshi, o sea, Shosuro, aceptó. Desde entonces, permanece en las profundidades del castillo de Togashi, congelada en el tiempo. Tan solo un año después, Bayushi ya no podía soportar más el dolor por la pérdida de su único amor y desapareció. Dejó atrás tan solo su máscara y su espada con una nota que decía: la he perdido para siempre. Se dirigió al lago durmiente, que descansaba tan bello como tenebroso en las profundidades subterráneas de su castillo. El lago en sí mismo es un pasaje hacia el Meido, el reino de los muertos en espera, el limbo para entendernos. Bayushi se adentró en el lago y ató su alma a este. Quizás por eso sea el único kami que nunca murió realmente, sino que se retiró a este reino intermedio para vigilar su clan y esperar el día en que Shosuro regresara con él. Bayushi vivió simultáneamente en ambos reinos, aunque su presencia física siempre permaneció en Meido. A veces aún se manifiesta sobre el lago en momentos clave, apareciendo como un rostro espectral y aterrador. Yendo a asuntos menos sombríos, a petición del campeón Esmeralda, representante del emperador, un famoso juez Soshi, llamado Saiban Kan, redactó el primer estatuto de los magistrados Esmeralda y las legiones imperiales, convirtiéndose en el juez más experto e importante del imperio. Después de muchos años de servicio, Saiban Kan regresó a su clan y pasó la última década de su vida enseñando a sus parientes escorpión todos los entresijos de la ley y cómo podían eludirla sin problemas. Respecto a la mano de obsidiana, por cierto, varios campeones del escorpión intentaron injertársela a lo largo de la historia, cautivados por su poder. Pero aunque les otorgaba grandes dones, la maldición de esta los acababa volviendo locos y conduciéndoles al seppuku. De modo que al final, el artefacto se guardó con cuidado para usarlo solo en caso de emergencia. En el año 230, Bayushi Oshiso, entonces campeón del clan Escorpión, decidió intentar infiltrarse en las tierras del clan Dragón. Envió a su hija Bayushi Kuninoko para recopilar información del enigmático clan. Ella se llevó consigo el 12º pergamino oscuro de Fuleng. Togashi Kuzejiro se enamoró de Bayushi Kuninoko y ella le correspondió, por lo que Kuzejiro compartió con ella sus secretos más profundos. El primero de todos, que él era el Kami Togashi, bajo una falsa identidad. Cuando ella dejó las tierras del dragón, el pergamino permaneció custodiado por los dragón. Oshiso no volvió a ver a su hija durante 7 años, pero cuando regresó, esta tenía el pelo blanco y estaba completamente ciega.
pero a cambio había descubierto el secreto que su padre buscaba. Le contó que el hombre que el imperio conocía como Togashi Kusejiro, el campeón del clan dragón, era de hecho el Kami Togashi bajo un nombre falso, todavía vivo después de 200 años. Ella le informó que estaba embarazada de Togashi y que, una vez cumplida la misión de informarle, regresaba a Kyuden Togashi con su amado. Oshizo intentó detenerla, pero finalmente tuvo que dejarla ir para no volver a verla nunca más. Desde entonces el secreto de la verdadera identidad del campeón del dragón ha pasado de un campeón escorpión al siguiente por generaciones. En el año 238 nació su hijo y ese año Oshiro se reunió con Togashi, quien admitió su identidad ante Oshiro y prometió compartir información futura con el escorpión a cambio de que no intentara llevarse a Kuninoko de allí, como sabía que había tratado de hacer secretamente en más de una ocasión. Así, durante generaciones, Togashi le estuvo contando al campeón del escorpión de turno muchos secretos, pero solo aquellos que permitió que se conocieran, y el campeón del escorpión a su vez mantenía la identidad secreta de Togashi como su secreto más celosamente guardado hasta el segundo día del trueno. En el año 390, los campeones del escorpión, la grulla y el fénix formaron el Gozoku, una conspiración para gobernar el imperio desde detrás del trono. Por supuesto, todo fue ideado por el campeón escorpión, que era el líder de los tres y que había sido el maestro de espías del emperador. El Gozoku gobernó el imperio desde el 391 hasta el 435, y mal que les pese a los imperialistas, fue uno de los periodos de mayor progreso y esplendor del imperio, al menos hasta que la hija menor del emperador títere, Yugozohime, retomó el poder. Como esta había sido una conspiración secreta y técnicamente el emperador había estado gobernando, por mucho que fuese un secreto a voces que lo estaban controlando desde el Gozoku, sus integrantes fueron castigados duramente, pero la cosa no fue más allá, y sus clanes no sufrieron mayores represalias, más que nada para no hacer más evidente la humillación de los Hantei. En el año 510, el hechicero de sangre Yuchiban hizo forjar las espadas malditas y se las entregó a 4 campeones de clan como regalo. Al percibir un vínculo entre las muertes de 3 de esos campeones y las espadas, Bayushi Rikoji, el campeón del clan escorpión entonces, decidió dejar su espada a un lado y le ordenó a Soshi Takasho que le investigara. Takasho siguió el rastro de su forjador y descubrió el culto de los portavoces de la sangre y la amenaza de Yuchiban, exponiéndolos ante todo el imperio. De no ser por el escorpión, quizás Yuchiban habría tenido tiempo de someter a toda Rokugan. En el año 533, el clan del escorpión preparaba uno de sus movimientos más ambiciosos, fusionarse con el clan de la grulla en un solo gran clan. Estos clanes fueron duramente criticados y muy socavados por el clan del león. Como represalia, el escorpión envió sus ejércitos a batallar contra el león. Fueron derrotados y tuvieron que retirarse al castillo que ellos llamaban la Sombra del León, desde el que planeaban un nuevo asalto. Sin embargo, los León fueron más rápidos y atacaron aquel castillo enseguida, conquistándolo y cambiándole el nombre a Kensongaka, que significa lección de humildad. Todos los escorpión del castillo fueron masacrados excepto uno, Shosuro Butei, que consiguió escapar. Estaba ansioso por vengarse, pero se amargó cuando los altos mandos del escorpión le informaron de que aún esperarían varios cientos de años antes de usar los túneles debajo de la ciudad para vengarse. Entonces Shosuro Butei dejó atrás su nombre y su clan para hacerse Ronin, y llegó a convertirse en el asesino más buscado en la historia del clan León. Mató a 4 docenas de los altos mandos del León, la mayoría de los cuales habían estado presentes en la batalla de Kensongaka, tomándose así su venganza sin manchar a su clan. Más tarde fue capturado y ejecutado, pero no por los asesinatos, sino irónicamente por un crimen que no había cometido. Durante los siglos VII y VIII, el escorpión había ganado terreno en las cortes, superando en influencia a la grulla y forjando muchas alianzas secretas. Pero en lo militar cada vez parecían más débiles. En el año 815, el clan unicornio regresó a Rokugan afirmando ser los descendientes del clan Kirin. Muchos grandes clanes se resistieron al principio a esta idea, y el escorpión, aprovechando una oportunidad, envió tropas contra los ejércitos unicornio en la batalla de la llanura de la Costa Blanca. El escorpión perdió de manera espectacular contra el unicornio, en un episodio bastante humillante para el clan.
Como resultado, el Escorpión perdió mucha credibilidad militar y los otros grandes clanes comenzaron a ignorarles, pensando que eran débiles. Lo que no sabían es que esta había sido una derrota premeditada y que todos los soldados que enviaron eran viejos y reclutas prescindibles, que les suponían más una carga que otra cosa. Así, el Escorpión volvía a su posición más cómoda, la de ser subestimados, y comenzaron a hacer lo que los escorpiones suelen hacer cuando no los están observando. Bayushi Shoju fue el campeón del Escorpión más importante de la historia. Nació horriblemente desfigurado y con su brazo derecho atrofiado. Su padre hizo que un Shugenya Escorpión le inscribiera un tatuaje mágico en el hombro derecho. Todas las mañanas, la magia oscura imbuida en el tatuaje devolvía la vida al brazo marchito, pero también le causaba a Shoju un intenso dolor. Al final se convirtió en un duelista zurdo excepcionalmente hábil. Shoju nunca fue visto sin su máscara por absolutamente nadie, excepto su propia madre. Era tan repulsivo que se la pusieron nada más nacer. Cuando apenas era un niño, salió a un balcón para ver un desfile, pero resbaló y cayó, agarrándose al borde de la pared. Shoju logró subir lentamente, con los dedos sangrándole, y entonces vio a su padre allí de pie, mirándolo impasible. Y mientras se alejaba, le dijo: «Si no hubieras sido lo bastante fuerte como para lograrlo solo, no valdría la pena salvarte». Aprendió que nadie le ayudaría jamás, y para cuando heredó el título de su padre, se había convertido en un estratega formidable que llevó al Escorpión a su era dorada. Al menos durante un tiempo, ya lo veremos. A Shoju nunca se le había visto usar la misma máscara 2 veces, y sus ropas siempre eran exquisitas y ligeramente engañosas. Estaban cortadas y ponderadas para dar la ilusión de movimiento, incluso cuando estaba quieto. Otro asunto importante es que Shoju hizo suya la espada Ambición, la espada maldita del clan Escorpión, pues si esta no tuvo efecto sobre su primer dueño, tampoco lo tendría sobre él. Y si no era así, entonces no sería digno de liderar al Escorpión. Pero no se puede hablar de él sin hablar también de Shosuro Kachiko, quien se convirtió en Bayushi Kachiko al casarse con Shoju. Era extremadamente inteligente, tal vez más que el propio Shoju, y llegó a ser conocida como la madre de los escorpiones. Kachiko era enigmática y evasiva, respondiendo a cada pregunta con otra pregunta. Además, resultaba ser la mujer más atractiva de todo el imperio. Siempre vestía las mejores sedas y solo llevaba un fino antifaz como máscara. Sus kimonos solían estar cortados para dejar entrever su esbelta y bien formada figura. Le gustaba coquetear y se las arregló para conservar su notable belleza durante muchos años, utilizando elixires y ungüentos especiales. Aunque acabó casándose con el campeón escorpión Bayushi Shoju, tuvo muchos amantes antes que él, el más grande y atractivo de los Grulla, el más fiero y valeroso de los León, y quién sabe cuántos más. Pero ninguno significaron nada para ella. Nadie era capaz de alcanzar su corazón, hasta que conoció a Shoju, hasta que conoció de verdad a Shoju. Nadie la creía, por supuesto. Todo el mundo estaba convencido de que se casó con él solo por el poder, pero era cierto. Más allá de su repugnante físico, ella en verdad lo amaba por el hombre que en realidad era. Un hombre cuya naturaleza y sacrificio nunca nadie llegó a conocer, excepto ella. Llegamos con esto al episodio más importante de la historia del clan, el golpe del escorpión. El campeón del clan escorpión, Bayushi Shoju, también conocía la profecía que indicaba que Fu Leng regresaría durante el reinado del último Hantei. Ansioso por salvar el imperio y en parte influido por los susurros de la espada maldita Ambición, lo que interpretó fue que el último Hantei sería quien provocase el regreso de Fu Leng. Así que conspiró para matar al emperador como único método para evitar que la profecía se cumpliera. Como todos los demás campeones del clan escorpión anteriores a él, Shoju conocía la verdadera naturaleza del campeón del clan dragón. Solicitó al actual recipiente de Togashi que le diera una visión del futuro para saber qué camino debía tomar. Y lo que Togashi le dijo fue: si haces esto, se acabará un linaje. Si tienes éxito, el imperio se salvará. Esto era algo más abierto a interpretación de lo que parecía, pero para Shoju fue la confirmación de que su traición era necesaria. Como sabía que sus acciones encontrarían oposición por parte de los otros clanes, planeó cuidadosamente su golpe.
Primero, instigó tanto como pudo la guerra León-Grulla para debilitar a ambos clanes, y después le pidió a su esposa Kachiko que envenenara al comandante general Akodo Toturi. Finalmente llegó el día. Tras un concierto en honor del emperador, este se retiró a sus aposentos y su fiel Shoju le acompañó. Le contó una historia de profecías y futuros oscuros, y Hantei 38 le dio permiso para hacer cualquier cosa que fuera necesaria para impedir el funesto destino. Con el permiso concedido, Shoju se inclinó ante él y acto seguido decapitó al emperador. Sincronizadamente, los Shugenjas Escorpión sellaron mágicamente las puertas de la capital. Sus soldados tomaron el control de los distritos y sus cortesanos sacaron sus armas ocultas, diezmando de improviso a la Guardia Imperial, y le presentaron a Shoju el cadáver de Satori, el heredero del emperador y último Hantei. Todo fue calculado hasta el más mínimo detalle con años de antelación, y todo salió a la perfección. El único detalle extraño fue la repentina desaparición en la corte de la Shugenja Fénix Kaede, quien probablemente huyó para salvar su vida. Así, Bayushi Shoju se declaró a sí mismo Shoju I, el emperador escorpión. Pero ninguno de los otros grandes clanes lo reconoció. Los ejércitos del Fénix llegaron esa noche, los del Unicornio a la mañana siguiente. Durante este tiempo, la lucha abierta entre el Escorpión y la guarnición imperial era furiosa en muchos de los distritos de la ciudad, pero los Escorpión seguían teniendo la ventaja. El Fénix y el Unicornio no conseguían entrar en la ciudad, pues los Shugenjas Escorpión utilizaron la magia inherente al propio muro de Otosanuchi para impedírselo. La segunda noche llegaron las fuerzas del León y la Grulla, que habían detenido su guerra para salvar al imperio. Los 4 clanes asediaron la capital por los 4 puntos cardinales, pero durante días no consiguieron ningún avance mientras sus tropas se iban reduciendo drásticamente. Al cuarto día, el clan del Cangrejo no tuvo más remedio que disminuir al mínimo la defensa de la Gran Muralla para enviar a su campeón y todos los soldados posibles a la capital. Con su ayuda, los clanes por fin lograron tomar la ciudad exterior, aunque aún quedaba lo más difícil. Ese mismo día, una fuerza de élite del clan del dragón, entrenados específicamente en tácticas de asedio, se unieron a la coalición, y con ellos todos los grandes clanes estaban ya presentes. Al quinto día, el gran general León Toturi, aún envenenado, logró por fin escapar de la ciudad y llegar hasta el campamento de los 6 clanes. Los dragón habían estado esperando este momento. Solo ellos sabían, gracias a sus poderes proféticos, que Toturi seguía vivo y que aparecería ese día. Así que, tras sanar su envenenamiento, les regalaron una armadura elaborada por el mismísimo dios Togashi. Los clanes seguían avanzando y Shoju envió negociadores instando a la paz, al mismo tiempo que también enviaba a sus agentes a incitar tensiones entre los clanes. Y al mismo tiempo que dio instrucciones a sus vasallos de que evacuaran de la ciudad a su hijo heredero por un túnel secreto. Pero estos fueron interceptados por los Grulla y el cuerpo inerte del heredero escorpión fue entregado a los negociadores de Shoju como respuesta. El sexto día del golpe, los maestros elementales del Fénix lograron por fin suprimir temporalmente el muro encantado de Otosanuchi, lo que permitió a los grandes clanes abrirse paso. Así consiguieron capturar la ciudad prohibida, el núcleo de la capital. Grulla y Dragón desde el sur, Cangrejo y León desde el norte y Unicornio desde el oeste, todos bajo el mando del León Toturi. Mientras el Cangrejo creaba una distracción asaltando las puertas principales, Toturi y una pequeña fuerza entraron al Palacio Imperial sigilosamente, tomando a sus defensores Escorpión por sorpresa. Entonces Toturi y Shoju se enfrentaron en un duelo, pero para sorpresa de todos, Shoju demostró ser un espadachín superior incluso a Toturi. Sin embargo, cuando estaba a punto de matar a Toturi, en un instante de lucidez se dio cuenta por fin de que sus acciones habían sido un error, y del influjo maldito que su demoníaca espada había estado ejerciendo sobre él. Así que se dio la vuelta y partió el trono esmeralda en dos con su espada Ambición, rompiendo así también a la última de las 4 espadas malditas y recuperando la cordura. Toturi aprovechó esta oportunidad para matar a Shoju, poniendo fin al golpe del escorpión.
Con el heredero de la dinastía Hantei muerto, los campeones de los clanes se reunieron frente al trono partido. Alguien debía gobernar, pero nadie se atrevía a tomar el lugar que una vez tuvo la sagrada familia Hantei. Finalmente, Toturi comprendió que la responsabilidad debía ser suya, pues él había asesinado al usurpador, por lo que retiró los restos de la espada de sangre del trono Esmeralda y se sentó él sin oposición como Toturi primero. Pero, ¿recuerdas a la misteriosa Shugenja Kaede que desapareció nada más morir el emperador? Pues ese fue el momento en el que reapareció, y nada menos que acompañada del heredero Hantei Sotori, que evidentemente no estaba muerto. Lo que había sucedido es que Kaede, prometida de Toturi, por cierto, quien había notado gracias a sus poderes que algo terrible estaba por ocurrir en aquel fatídico concierto días atrás, fue a custodiar a Sotori, el único hijo y heredero del emperador, coincidiendo como por destino con el momento en que su padre fue decapitado por Shohu. Entonces ella usó su magia para intercambiar a Sotori por uno de los cortesanos y darles temporalmente el mismo aspecto. Así, los soldados escorpión mataron a este, mientras ella huía con el verdadero Sotori y se refugiaban en un escondite secreto. No se atrevieron a salir hasta entonces, pues la incertidumbre era tremenda, ya que ni siquiera los dragón sabían cómo acabaría esa guerra. El riesgo era demasiado alto. En cuanto el legítimo emperador apareció en la sala del trono, Toturi se levantó y renunció inmediatamente a su reclamo al trono. Pero ya era tarde, y se dio una conversación de este tipo. «Por haber usurpado mi trono, ordeno que...» «Pero majestad, creíamos que había muerto, no teníamos más remedio que...» «Por haber usurpado mi trono, ordeno que te despojen de tu apellido, de todos tus títulos, de todos tus honores, de todas tus posesiones, y que se te prohíba incluso la retención del seppuku, teniendo que vivir hasta el final de tus días como un ronin vagabundo, en completa desgracia». Y eso fue lo que ocurrió. Además de que la familia Akodo, la de Toturi, fue disuelta por decreto imperial. Y por supuesto todo el clan Escorpión también fue disuelto. Y todos los que habían participado directa o indirectamente en el golpe, junto con sus familias, fueron ejecutados o huyeron a esconderse para siempre, terminando así con el linaje del Kami Bayushi. Hecho todo esto, el emperador tomó a Kachiko, la hermosa viuda de Shohu, como su nueva emperatriz, la única golpista que fue indultada. Kachiko había manipulado al joven emperador, que en ese momento tenía tan solo 14 años, para que la tomara como esposa. Desde su nueva posición como emperatriz ayudó a muchos escorpión a escapar de la purga liderada por los otros clanes. Y día tras día, año tras año, iba envenenando poco a poco al emperador, haciéndole cada vez más débil y enfermizo, pues la verdad es que Kachiko le odiaba profundamente, y estuvo a punto de cometer seppuku cuando Shohu murió, pero se contuvo para poder tramar su venganza. Naturalmente, muchos empezaron a sospechar que el enfermizo estado del emperador era por obra de Kachiko. Mientras estos rumores corrían por la corte, hubo un intento de asesinato contra el emperador. Oficialmente no se sabe quién instigó el intento ni por qué, pero el emperador sobrevivió gracias a Kachiko, que resultó herida mientras le salvaba la vida. Por supuesto, todo fue un plan secreto de Kachiko para ganarse por completo el favor de la corte y acallar todos los rumores. Y aquel asesino dio su vida para asegurar que este plan tuviera éxito. Podrido de rencor contra el emperador por destruir a su familia y al clan Escorpión, Yogo Junzo, un shugenja del clan Escorpión que había sobrevivido gracias a las intrigas de Kachiko, violó el antiguo pacto de su clan y abrió los pergaminos negros que contenían el alma de Fuleng. Técnicamente no había traicionado a los Escorpión, sino a los Fénix, a quienes realmente amaba, pues había sido el trueno del Fénix, Izawa, quien encerró a Fuleng ahí siglos atrás. Los abrió todos excepto uno, que en algún momento de los pasados siglos parecía haberse perdido. La cuestión es que al abrir los pergaminos se desató una enfermedad pestilente por toda Rokugan. El espíritu de Fuleng escapó de su encarcelamiento y pudo poseer al moribundo emperador. Y el propio Junzo murió y se convirtió en no muerto. Recibió entonces órdenes de Fuleng de marchar a las tierras sombrías y comandar contra Rokugan a todos sus ejércitos.
Al mismo tiempo se sucedía la rebelión del Cangrejo, quienes liderados por Hida Kisada se aliaron con las Tierras Sombrías para llegar hasta Otosanuchi y reemplazar al débil e indigno emperador. Gran parte de ellos fueron detenidos por el ejército Ronin de Toturi en la batalla del Paso de Beiden. Los esbirros de Kachiko sacaron a Mirumoto Hitomi de aquel campo de batalla, donde casi había sido asesinada por su némesis Yakamo, el hijo de Kisada, quien le había cercenado la mano. Kachiko le ofreció la mano de obsidiana a Hitomi a cambio de convertirse en su aliada. Así tendría a una gran guerrera sedienta de venganza a su lado, y como más tarde o más temprano la mano destruiría a Hitomi, solo era cuestión de tiempo que el artefacto volviera a estar en poder de Kachiko. ¿Por qué es tan importante que Kachiko le diese la mano de obsidiana a Hitomi? Bueno, pues eso lo explico en la narración del Clan Dragón, ve a verla, son muchas cosas las que pasan a la vez. Pero básicamente, de no haber hecho esto, nunca habrían podido derrotar a Fuleng. En fin, Kachiko usó también otro artefacto maldito, el espejo de obsidiana. ¿Te acuerdas que se lo trajo Shosuro de las Tierras Sombrías hace siglos? Bien, pues con este se podía observar lo que estaba haciendo otra persona en cualquier lugar del imperio. Gracias a esto, ella fue la primera en darse cuenta de que el emperador había sido poseído por Fuleng. Ahora era urgente acabar con él sin miramientos, así que se apresuró a contratar al mejor ninja que pudo encontrar para que lo asesinara. Pero aún así, el ninja fracasó. Entonces pensó en Kisada, que seguía avanzando hacia Otosanuchi con una gran parte de su ejército. Kachiko debilitó y saboteó en secreto las defensas de la capital para facilitarle a Kisada el paso, con la esperanza de que el poderoso campeón del cangrejo fuese capaz de matar al emperador. Pero ni siquiera Kisada era rival para él, y fue humillantemente derrotado y malherido. Al ver esto, Kachiko perdió toda esperanza y trató de huir de la capital. Pero el campeón del dragón, Togashi Yokuni, la interceptó y le reveló que ella era la segunda trueno del escorpión y que si quería acabar con el emperador Fuleng, debía permanecer allí. Kachiko conocía la verdadera identidad de aquel hombre, así que creyó lo que le decía y esperó. El emperador Fuleng ya se había dado cuenta de las traiciones de Kachiko e intentó matarla. Pero ella le recordó que ni siquiera el Kami Oscuro estaba por encima del destino, y que el destino le prohibía matar a un trueno en solitario. Tendría que esperar a que todos estuvieran reunidos si quería matarlos. Finalmente llegó el día en el que los clanes unidos asaltaron la capital para derrotar a Fuleng en el segundo día del trueno. Kachiko los guió a través de los pasajes secretos del Palacio Imperial, llevándolos hasta la Sala del Trono, donde tuvo lugar la confrontación final con Fuleng. Durante el combate, usó sus horquillas para el cabello, que en realidad eran los fragmentos rotos de la espada Ambición, y apuñaló a Fuleng en los ojos para cegarlo. En ese momento, los campeones del León y la Grulla tuvieron la oportunidad de decapitar a Fuleng, acabando con el Kami Oscuro para siempre. Extinguida así la dinastía Hantei, no quedó más remedio que nombrar un nuevo emperador, y esta vez sí que sería de pleno derecho Toturi. Tras su ascenso como emperador, Toturi I reinstauró al clan Escorpión y le devolvió su estatus como gran clan, y Kachiko continuó liderando a su gente por los años venideros. Veamos ahora un poco sobre cómo son los Escorpión. El estilo de la máscara varía enormemente según el portador y siempre es una elección muy personal. Ellos se toman sus máscaras muy en serio y algunos preferirían ser vistos sin su katana o sin su ropa antes que sin su máscara. A pesar de lo que pueda parecer, los Escorpión son quizás el clan más emocional y afectivo que existe. Por ejemplo, para ellos el nacimiento de un bebé es algo muy grato y que los afortunados padres celebran durante varios días libres que les concede su patrón. Los gemelos son afortunados, ya que representan a los amigos o a los amantes de una vida pasada tan leales entre sí que murieron en el mismo instante, volviendo así a la vida también juntos. Además, como el propio Bayushi era el gemelo de Shiva, esto evoca al fundador del clan. Los trillizos, en cambio, no son vistos con la misma alegría. El número 3 es extremadamente desafortunado para los Escorpión, pues la tercera derrota del torneo de los Kami fue la del Kami Bayushi. A su vez, las bodas son casi el único momento en el que pueden mostrar verdadera emoción, llorando abiertamente o bailando de la alegría por la unión frente a cualquiera de los invitados de los otros clanes. El caso es que se pueden permitir esto porque todo el mundo da por sentado que estas muestras de emotividad no son más que otra estratagema, destinada a hacer que sus invitados bajen la guardia.
Pero lo cierto es que los escorpión disfrutan sinceramente de las bodas. Nadie lo sabe y nadie lo diría, pero el afecto sincero es en verdad el punto débil de cada escorpión, lo cual no quita que los matrimonios concertados, como un simple negocio, no estén también a la orden del día, por supuesto. En la ceremonia del Genpuku es casi el único momento en el que se puede ver a un escorpión sin su máscara, pues si el candidato ha superado la prueba, puede que fluya el sake y todos empiecen a quitarse sus máscaras para desinhibirse. Aunque los samuráis de mayor rango no lo hacen, lo que simboliza que el clan escorpión siempre debe guardar algún secreto. Suele ser una prueba sencilla, algún tipo de reto de fuerza o ingenio, que tan solo destaca porque tras ser superada, el escorpión de turno hace un regalo a cada uno de los asistentes. Sin embargo, esa primera ceremonia es una farsa. Más tarde esa noche, después de que todos los invitados se hayan ido, comienza la verdadera. El joven samurái no es informado de esto, por lo que a menudo resulta una sorpresa. El candidato es llevado a una habitación secreta y su sensei le dice: «Esta noche has hecho un regalo a cada uno de los invitados, ¿cierto? Bien, pues ahora quiero que me digas cómo son, qué personalidad tienen, en qué estaban pensando cuando se lo regalaste, si les cayó bien o mal y qué es lo que opinan de ti, en función de su reacción al regalo que les hiciste. Espero que hayas estado atento». Si las respuestas del joven samurái son satisfactorias, entonces se le da su primera máscara, así como la bienvenida como un verdadero escorpión. A los que fracasan se les da solo un trozo de tela para cubrirse la cara, algo que es reconocido inmediatamente por un escorpión adulto, pero que no significa nada para todos los demás. Y este escorpión avergonzado, aunque será miembro del clan, siempre estará en segunda división y nunca se le darán grandes misiones ni se le confiarán secretos. Los escorpión son muy supersticiosos, pero son pragmáticos respecto a estas supersticiones. Dicen las oraciones que tienen que decir, se ponen los talismanes que tienen que llevar ese día y no vuelven a pensar en el asunto. Ellos creen que las ratas traen buena suerte, ya que sirven a Daikoku, la fortuna de la abundancia. A quienes matan ratas se les aconseja que visiten un templo de Daikoku y pidan perdón, y por el mismo motivo los gatos son criaturas de mal agüero. También piensan que una niña que nazca con ojos verdes no puede decir mentiras, lo cual es un gran problema. Una mujer que nunca se corta el pelo le será fiel a su marido. Y por supuesto el número 3 trae mala suerte. Respecto a la guerra, los escorpión creen que el derramamiento de sangre innecesario debilita al imperio, por lo que la forma más honorable de terminar la batalla es por el método más rápido, envenenando los suministros del enemigo, contratar a un ninja para que asesine al general rival o sobornar al enemigo. Desde luego que no destacan por sus victorias a largo plazo y son el clan que más veces ha sido derrotado, pero a largo plazo siempre salen airosos. Más importante que Kyudenbayushi, su castillo principal, es Ryoko Owaritoshi, la ciudad de las mentiras, la segunda más grande de toda Rokugan y en pleno control de los escorpión. Naturalmente que es un foco de actividad criminal, actos clandestinos, antros de juego, casas de geisha y salones de opio. Mantienen una máscara de legitimidad como centro de Rokugan para el comercio de opio medicinal, entre comillas, pero es un secreto a voces que todo lo turbio se mueve por ahí. Tan poderosos son sus señores que ni el propio clan escorpión tiene control total sobre todo lo que sucede en la ciudad, y son los cárteles escorpión, mafias independientes, quienes realmente dominan allí el cotarro. En cuanto a su relación con otros clanes, a los escorpión les importa un huevo llevarse bien o mal con ellos. Todas sus relaciones se basan en cómo derrotar o engañar al otro clan. Y es que, aunque tienen quizás el peor ejército de todos los clanes, en combate individual son mucho más letales de lo que se piensa, porque saben perfectamente cómo derrotar a cada tipo de samurái. ¿Necesitas derrotar a un cangrejo? Hazle tropezar cuando ataque. ¿Necesitas derrotar a un grulla? Convéncelo de que la próxima batalla lo pondría nervioso. ¿Necesitas derrotar a un dragón? Haz que confíe en la confianza del otro. ¿Necesitas derrotar a un león? Estudia lo que hizo su abuelo. ¿Necesitas derrotar a un unicornio? Dile la verdad y aprovecha mientras está desconcertado. ¿Necesitas derrotar a un fénix? Simplemente haz que luche. ¿Necesitas derrotar a otro escorpión? ¿Para qué quieres saber eso? Jaja, saludos. El clan del león sea posiblemente el único al que odian, pues les han humillado más de una vez, así que se ceban todo lo posible a la hora de hablar de ellos. Un escorpión te dirá que el clan león no es nada.
No pueden amenazar a un escorpión con la vergüenza o el deshonor. La única amenaza que ofrecen es la muerte, y la muerte solamente devuelve al escorpión a sus antepasados. En el fondo, todo león teme al escorpión, teme que las cosas que el escorpión le susurra al oído sobre la falsedad del honor y la gloria, en el fondo sean ciertas. A los escorpión les encantan las fábulas y tienen una para burlarse de cada clan. La fábula que tienen para el león dice así. Había una vez un león que dormía en un campo soleado. Un escorpión se le acercó y le dijo: «León, debes de ser la criatura más grande de todas las de la tierra». El león respondió: «Sí, creo que lo soy. Y también debes ser la criatura más valiente y fuerte». «Eso es lo que dicen», respondió el león. «Mi única ventaja es mi cola venenosa», dijo el escorpión. «Y supongo que podrías aplastarme bajo tu enorme zarpa antes de que pudiera picarte ni una sola vez». «Podría, muy fácilmente», dijo el león. «De hecho, si te picara, dudo que lo notaras». El león miró al diminuto escorpión con curiosidad. «Quizás, pero creo que te pisaré justo ahora, pequeño. Así nunca tendrás la oportunidad de intentarlo». «Oh, pero gran león», dijo el escorpión sonriendo. «Si ya te piqué hace 5 minutos». Y el león no tenía nada más que decir. Respecto a los grulla, los escorpión disfrutan señalando todas sus hipocresías. Opinan que todas sus refinadas artes en realidad son una forma de maquillar su abigarrada colección de vicios. Los poetas grulla ensalzan la virtud del amor, pero luego se esconden para cortejar a las geishas. Opinan así que los grulla envidian al escorpión, porque son lo que ellos desearían ser, gentes que viven sin complejos y libres de tener que aparentar ninguna virtud. La fábula que tienen para los grulla dice así. Había una vez una grulla y un escorpión sentados a la orilla de un río. La grulla dijo: ¿no es curioso cómo los dioses distribuyen sus bendiciones entre las criaturas? Mira, por ejemplo, mis hermosas alas. Puedo volar y también puedo nadar. Y mira mi cuello, perfecto, y mis ojos brillantes. Soy la envidia de todas las criaturas. Entonces la grulla miró al escorpión y dijo: pero mírate tú, lo único que tienes es tu cola. Ah, dijo el escorpión. Entonces, todo eso significa que no tienes nada que ganar, mientras que yo no tengo nada que perder. Cuando seas viejo y hayas perdido tus plumas, ya no podrás volar. Cuando estés gordo, ya no podrás nadar. Y entonces, cuando estés contando todo lo que has perdido, yo estaré contando todo lo que he ganado. Y la grulla no tenía nada más que decir. Con los cangrejos tienen que tener mucho cuidado porque aunque son fáciles de engañar, como te descubran vas a aprender lo que en realidad significa el dolor. Y aunque el cangrejo desprecia al escorpión, el escorpión está convencido de que son homólogos. Uno protege Rokugan de las tierras sombrías y el otro protege Rokugan de sí misma. Para ellos son como su arisco hermano mayor que no se da cuenta de lo mucho que tienen en común. La fábula que tienen para los cangrejos dice así. Una vez hace mucho tiempo, Escorpión caminaba por una playa con su hermano Cangrejo. «Ah, Escorpión», dijo Cangrejo, «has engañado a León y has engañado a Grulla, pero no podrás vencerme a mí, porque estoy a salvo dentro de mi casa blindada y ni siquiera tu aguijón venenoso puede alcanzarme aquí». Escorpión miró la coraza de Cangrejo y asintió sabiamente. «Eso es verdad, amigo mío, pero qué triste para ti que tengas que estar atrapado en una prisión tan difícil de manejar». «¿Qué?», dijo Cangrejo. «Esto no es una prisión, es mi hogar». «Si no fuera una prisión», sonrió Escorpión, «entonces podrías quitártela. Debe ser una condena pasar el resto de tu vida ahí, cargando tu propia prisión sobre la espalda». Cangrejo respondió: «Puedo quitármela cuando quiera». Escorpión asintió con tristeza y dijo: «¿Lo has intentado alguna vez?». Cangrejo, enfurecido, se quitó la casa de la espalda y la arrojó al suelo. Escorpión sonrió mientras se miraban el uno al otro, y Cangrejo no tenía nada más que decir. Los unicornios le caen relativamente bien al clan Escorpión, porque al igual que ellos, son unos incomprendidos. Además no ocultan lo que piensan, más bien lo lucen con orgullo. El problema con ellos es que ni ocultan eso ni ocultan nada, porque es que no tienen nada que ocultar. No juegan al juego de los Escorpión ni se espera que pudieran hacerlo. Son menos que peones. Los pobrecitos son tan solo las piezas que no tuvieron la fuerza para llegar al tablero.
La fábula que tienen para el unicornio, o el Kirin, dice así. Un día, Kirin estaba retozando en un campo. Sus hermanos le habían dicho que tuviera cuidado con el escorpión, pero Kirin estaba tan ocupada jugando que solo escuchó a medias la advertencia. Mientras retozaba, una criatura se subió a una roca para observar. Kirin vio a la criatura y dijo: «He visto a la flor, he visto al árbol, he visto al caballo, pero no te he visto a ti. ¿Quién eres?». La criatura dijo: «Yo soy Verdad». Kirin sonrió. «Estoy muy contenta de conocerte, amigo Verdad. ¿Has visto, por cierto, a Escorpión? Mis hermanos me dijeron que tuviese cuidado, pero no sé cómo es». «Sí, conozco a Escorpión», dijo Verdad. «¿Puedes decirme cómo es?» «Sí. De hecho, vamos a buscarlo juntos. Si me pones sobre tu espalda, iremos mucho más rápido». «Buena idea», dijo Kirin. Y así lo hizo y comenzaron a buscar. «Entonces, ¿cómo es Escorpión?» «Pues tiene 2 pinzas afiladas», dijo Verdad. Kirin miró las pinzas de Verdad y dijo: «Ah, como las tuyas». «Y tiene muchas patas». Kirin miró las muchas patas de Verdad y dijo: «Ah, ya veo». «Y una cola que gotea veneno mortal». Kirin miró la cola de Verdad y dijo riendo: «¡Ja! Se parece a ti. ¡Ah, qué suerte que te conocí antes que a él!». Y el escorpión asintió y dijo: «Sí, ¿verdad?». Y Kirin no tenía nada más que decir. Al clan Fénix los escorpión los consideran básicamente unos sabiondillos inútiles. Según ellos, un fénix pasa su vida estudiando a Shinsei y los elementos, pero ponlo en una batalla y ¿dónde está? Asustado como un niño, con la esperanza de volver pronto a casa. Ponlo en un tribunal y ¿dónde está? Pues tartamudeando y haciendo pucheros, esperando que todo termine pronto. El fénix no tiene sangre en las venas. Si un fénix te causa problemas, lo único que tienes que hacer es poner una chica bonita en su camino y observarás cómo se queda sin palabras que decir. La fábula que tienen para el fénix dice así. Un día Escorpión se acercó a Fénix en sus altas montañas y le dijo: «Tengo un regalo para ti». Fénix retrocedió. «Oh no, sé de ti, hermano Escorpión. Sé todo sobre ti. No quiero tu regalo». «Oh, ¿en serio?», dijo Escorpión. «Lo dejaré aquí», dijo mientras lo dejaba en el suelo. «Y si tú no lo quieres, alguien más lo querrá». Entonces Escorpión se alejó. Fénix miró el regalo y pensó: si tomo el regalo y es una trampa, entonces me han engañado. Si lo dejo y no es una trampa, entonces me han engañado. ¿Qué debo hacer? ¿Qué tiene en mente? Engañó a Cangrejo con ira, al león con orgullo, a Kirin con su ignorancia, a la grulla con adulación. ¿Cómo significa esto, engañarme a mí? Pronto la Madre Sol había cruzado el cielo y el Padre Luna lo mismo, pero Fénix no había dado ni un solo paso adelante o atrás. Se quedó clavado en el lugar, reflexionando sobre el regalo de Escorpión. Cuando levantó la vista a la mañana siguiente, vio a Escorpión observándolo y riéndose, y Fénix no tenía nada más que decir. De los dragón no tienen mucho que decir. Están convencidos de que su aislamiento en realidad solo refleja su miedo. Miedo al mundo, miedo a la vida, miedo a vivir. Esperan y observan porque tienen miedo de correr riesgos, miedo a comprometerse, miedo a tener que tomar una decisión, miedo a caer. No obstante, la cosa cambia cuando hablamos del campeón del escorpión, pues este siempre respeta profundamente a los dragón y a menudo busca su consejo, ya que es el único escorpión que sabe la verdadera identidad del campeón del dragón. La fábula que tienen para los dragón dice así. Finalmente un día, Dragón se acercó a Escorpión y le dijo: «Vi cómo engañaste a Kirin». Y Escorpión asintió. «Vi cómo engañaste a León». Y Escorpión asintió. «Te vi engañar a Grulla». Y Escorpión asintió. «Estuve allí cuando engañaste a Cangrejo». Y Escorpión asintió. «Y también sabía lo que le harías a Fénix». Y Escorpión por fin dijo: «Sí, y te quedaste quieto y no hiciste nada». Y Dragón no tenía nada más que decir. Por último, solamente nos quedan por ver las familias del clan Escorpión, que son los Bayushi, los Sosuro, los Soshi y los Yogo. La familia Bayushi son los gobernantes indiscutibles del clan Escorpión. Son peligrosos, manipuladores, encantadores, seductores y despiadados.
Usan las artes del chantaje, el veneno y la seducción para controlar a los enemigos del imperio sin remordimientos. Ninguna otra familia sigue más a rajatabla aquello de que el fin justifica los medios. A pesar de eso, muy pocos saben que también poseen un gran talento con la esgrima, el cual raramente dejan ver, para que así sus enemigos siempre los subestimen en duelo. A su castillo principal, Kyuden Bayushi, solo se puede acceder a través de un elaborado laberinto que parece estar construido con setos podados, pero que en realidad oculta fuertes muros. Conocido como el laberinto de Bayushi, incorpora caminos móviles y entradas ocultas a la red de túneles que se extienden por todas las tierras Escorpión, hasta la última provincia. No obstante, su característica más notable es el siniestro y embrujado bosquecillo cercano, conocido como el Bosque del Traidor. Cuando un escorpión traiciona a su clan, luego de ser ejecutado, los Shugenja atan su alma a alguno de los árboles de este bosque, para que se atormenten entre sí para siempre. La familia Shosuro destaca en la actuación, el drama, las artes y por supuesto la traición. Son, por así decir, una versión oscura del clan Grulla. También son excelentes espías y por supuesto cortesanos, y suelen actuar como los diplomáticos del clan. Además de eso, son excelentes asesinos. Si te haces amigo de un Shosuro, no debería sorprenderte si descubres que tus problemas desaparecen rápidamente. Desde el primer ascenso de Yuchiban, la familia Ikoma recibió la tarea de cooperar con la familia Shosuro para evitar que salieran a la luz ciertos secretos que podrían amenazar la reputación del emperador. Y desde entonces manipulan la historia oficial de Rokugan a su favor. La familia Shosuro son los ojos y oídos del clan y se mantienen preparados para el momento en el que el escorpión deba atacar. La familia Soshi se creó en un origen como tapadera para la nueva identidad de Shosuro, por lo que toda la familia en sí puede considerarse una tapadera de la familia Shosuro, y a menudo se solapan en sus habilidades y deberes. Oficialmente son una familia de Shugenjas y están liderados por estos, pero si empiezas a investigar, cosa que te costará muchísimo, te darás cuenta de que la familia parece estar casi vacía. Y es que por debajo de estos líderes Shugenjas, la mayoría de los Soshi tienen otras profesiones de poca monta, y a su vez muchos de ellos tienen una segunda o tercera profesión secreta. Y es que es en su seno donde se crearon por primera vez los ninjas. Aunque todos los clanes tienen ninjas, el 90% de estos son del clan Escorpión, y en concreto de las familias Soshi o la Soshuro. Y no voy a contar nada más porque cada palabra que se añada a una frase en la que se haya dicho ninja hace más y más probable que te silencien para siempre. Aunque, bien pensado, esto no debería preocupar a nadie porque, total, los ninjas solo son cuentos de viejas. Todo el mundo sabe que en realidad no existen. Por último, la familia Yogo son los verdaderos Shugenjas del clan. Los miembros de la familia Yogo están condenados a traicionar a aquella persona que más amen. No tienen forma de saber cuándo se manifestará la maldición ni cuál será su envergadura, pero por 1000 años y muchas generaciones después, la maldición sigue afectando a todos los Yogo. Es por eso que sus vidas son tremendamente complicadas, porque tienen que apañárselas, o bien para no tomar demasiado cariño a nadie, o bien para no convivir con aquellos a los que aman, o bien para relacionarse en asuntos delicados solo con personas a las que no sientan ningún apego. Básicamente es toda una familia tratando de engañar a su maldición a través de los siglos. Y muchas veces lo consiguen, pero otras no tienen tanta suerte. Ellos son los encargados de custodiar los 12 pergaminos negros que contienen el alma de Fuleng, y aunque esto parecería la peor idea del mundo, se lo encargaron a ellos precisamente porque esta familia detesta al clan Escorpión. Formar parte del clan y trabajar para ellos es solo una forma de asegurarse de que no traicionarán a sus benefactores, y que por lo tanto estarán a salvo. Muy enrevesado, sí, y al cabo de 1000 años acaba siendo culpa suya que se abrieran los pergaminos. Pero oye, lo lograron durante un milenio. Y al fin y al cabo los dictados del destino siempre están por medio, así que si debía ser así, por algo sería. Los Yogo tienen una alianza con los Kuni del clan Cangrejo, a través de los cuales han creado el Kuroiban, la Guardia Negra, una unidad de élite de Shugenjas Escorpión cazadores de brujas que se dedican a perseguir y terminar con todos los hechiceros de sangre. Y hasta aquí casi todo lo que se puede contar sobre el clan Escorpión.
Si te gustó esta narración y quieres oír más, házmelo saber. Por hoy eso ha sido todo y hasta la próxima.